final no puse la fecha de la clase de día. Se supone que ya estamos a primero de julio. Puede ser. Para eso es de 2016. Julio. Estamos en lengua y literatura. Créanme que esto lo extrañaba mucho, escribir en la pizarra. Ok, hoy día vamos a hablar de lengua y literatura, claramente. Clase número 16 del día 1 de julio. Aplicar estrategias de comprensión lectora es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a hablar de eso. Como les había presentado anteriormente, estábamos diciendo, ¿cierto?, que podíamos haber visto un corto, pero lamentablemente corto no era un poco más o menos largo y no nos iba a alcanzar el tiempo, así que busqué un texto literario corto que tuviera más o menos la misma problemática y de ahí, ¿cierto?, nos vamos a colgar hoy día. Es un cuento de Jorge Luis Borges que se llama Emas Unus, ¿ya? Entonces, a partir de ahí vamos a elaborar una interpretación literaria, vamos a considerar algunos criterios que se supone que son los que deberíamos tener todos los lectores ávidos, ¿cierto?, de obras literarias para poder evaluarlos. O sea, para disfrutar de la lectura hay que hacer un ejercicio más o menos como el que vamos a hacer hoy. Esto tiene relación con los objetivos 2, que tienen que ver con la proposición de interpretaciones a partir de las lecturas literarias, y el objetivo 7, que tiene que ver a través de, se activa, digamos, a través del diálogo argumentativo, justamente producto de las lecturas que nosotros hagamos. La clase anterior, antes de los recesos habidos y por haber, que tuvimos, ¿cierto?, los apagones de pantallas, hablamos de Aura, ¿cierto?, porque tuvimos la prueba de este libro. Entonces hablábamos del autor, que era Carlos Fuentes, que fue Carlos Fuentes, ¿cierto?, y vimos la importancia de esta obra literaria en particular. Hablamos del boom latinoamericano como una corriente literaria propia, ¿cierto?, de Latinoamérica, específicamente encabezada, ¿cierto?, por, entre otros, este gran autor Carlos Fuentes. Eso es en el flashback de la clase de hoy. Y en la clase de hoy día, ¿cierto?, miren la pizarra, es como esto. ¿Por qué lo mismo azulejo de la pizarra va a ser el efecto? Qué bueno, hay que reconocer. Ya. Hoy día vamos a hablar de modelos de lectura dirigida. El modelo de lectura dirigida tiene como consideración, básicamente, ¿cierto?, que podamos contextualizar la lectura y motivarla a partir, ¿cierto?, del ejercicio de análisis del contexto propiamente tal. Un contexto, ¿cierto?, de producción, ¿se entiende?, en donde los autores tienen la vida, de los autores y lo que sucede alrededor de esa vida en particular tiene mucho que ver con la obra. Básicamente es eso de lo que se habla en su obra, en su literatura. Son muy pocos los autores que como que se desprenden de su época y parecen ser como sacados de otro lugar. Parece ser todo eso. Pero la mayor parte de ellos, la mayor parte de los artistas en general, responden artísticamente, ¿cierto?, a lo que está sucediendo en su contexto. Si hay dictadura, por ejemplo, entonces los artistas van a ser como contestatarios, van a llevar la voz batiente, combatiente más bien, en relación a eso. Por ejemplo, si hay opresión feminista y la mujer es la autora, ¿cierto?, va seguramente a haber una concentración con respecto a eso y así sucesivamente. Claro, van a ser voz de la circunstancia en la que viven. También un modelo de lectura, ¿cierto?, dirigida involucra, por ejemplo, una lectura colectiva. Es decir, que se comparta lo que se está leyendo. Por eso que justamente se suscita, y eso es súper importante, lo que hemos perdido un poquito, ¿cierto?, justamente esto de compartir la lectura. Porque como no hemos tenido clases presenciales, no hemos puesto de manifiesto, aunque igual yo intento hacerlo a través de las clases, ¿cierto?, que son como las clases especiales de los libros, donde yo hablo del libro y le explico más o menos. Esa socialización es súper importante. Hay generalmente, ¿cierto?, en algunas partes se hacen como círculos lectores. Justamente se tornan una serie de personas a leer un libro y comparten sus impresiones con respecto al libro, y eso es súper importante porque enriquece la lectura, la visión, ¿cierto?, y las reflexiones que se puedan hacer con respecto a la obra.
También se refiere, ¿cierto?, a la lectura colectiva, al hecho de que se pueda leer y compartir la apreciación que se tenga de la obra, a propósito, ¿cierto?, de la impresión que puede llevar, por ejemplo, un profesor en relación a la lectura de un libro en circunstancias de clase, que también es importante eso, como que va guiando la lectura, ¿cierto? Luego viene la lectura individual, la lectura con foco, que es un ejercicio, ¿cierto?, que tiene que ver con ir destacando dentro del texto y marcando lo que se supone que es más importante, lo que les llame la atención, los nombres de los personajes, ambientes, lugares, fechas, etcétera, etcétera, que se podrían hacer como datos importantes para poder entender la obra. Luego viene el análisis y valoración personal, ¿cierto?, que es como la parte final de este trabajo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué crees que es importante aplicar estas estrategias de comprensión lectora? Para poder entenderlo. Exactamente, así se responde, ¿cierto? ¿Qué otras estrategias de lectura se pueden aplicar? O sea, hay muchas estrategias de comprensión lectora. Dentro de las que se mencionan aquí, bueno, hay otras tantas que son importantes también de destacar, no lo vamos a hacer porque si no nos vamos a ir por las ramas, ¿cierto? ¿Qué es lo más difícil para ti a la hora de comprender un texto? Y es una pregunta que uno se tiene que hacer. Y en relación a esa respuesta, en torno, ¿cierto?, a lo que resulta más difícil, buscar una forma, digamos, de fortalecer esa falencia, ¿cierto?, y específicamente cubrirla para poder hacer la comprensión. Básicamente es eso lo que, por ejemplo, a mí me cuesta retener fechas, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago yo para eso? Las voy asociando a cosas, a eventos. Hago un cronograma, no sé. Busco una forma, digamos, que me permita ir interiorizando esas fechas que son mi parte débil con respecto a las lecturas, por ejemplo, estoy inventando, etcétera. Bueno, entonces, como está este modelaje en relación, ¿cierto?, a la idea de cómo entender un texto, lo vamos a aplicar en este que es E+1, como les mencioné recién. Vamos a escuchar una breve biografía, ¿cierto?, del bejuco, que es Jorge Luis Borges, que escribió este libro. Vamos a ver si se puede reproducir el vídeo. Se supone que tiene que funcionar esto. Vamos a ver cómo está aquí abajo. No funciona. No quiere funcionar el recorrido, la reproducción. Ya está ahí, no. Debería reproducirse automáticamente, pero me parece que no está funcionando. Vamos a cerrar aquí. ¿Qué bajo? Ahí está, ahí aparece el conocido. Ok, ahora sí, corre vídeo. Sin dudas, es el escritor argentino más importante del siglo XIX y uno de los más importantes de la historia a nivel mundial. Bienvenidos a De Arte, Biografías. En el día de hoy hablaremos de Jorge Luis Borges. Borges sin dudas, es el escritor argentino más importante del siglo XIX y uno de los más importantes de la historia a nivel mundial. Bienvenidos a De Arte, Biografías. En el día de hoy hablaremos de Jorge Luis Borges. Borges nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires. Tras unos años en la ciudad, una enfermedad que luego también le pesaría a él, obliga a su padre a viajar hacia Suiza en 1914. Para mala suerte de ellos, la Primera Guerra Mundial estalla y terminan quedándose allí por 4 años. Borges estudia en este lugar y se dedica a aprender idiomas por su cuenta. Luego de finalizado el conflicto bélico mundial, Borges y su familia se mudan hacia España en 1918. Recién para 1921 regresaría a Buenos Aires. Desde ese momento, Borges tiene una relación muy especial con Buenos Aires. De hecho, su primer libro fue titulado Fervor de Buenos Aires. Entre 1921 y 1927, Borges crea algunas revistas literarias como Prisma, Proa y Martín Fierro. Recién en 1930, gracias a Victoria Ocampo, Borges forma parte del comité de redacción de la famosa revista Sur. Allí conoce a su más cercano y apreciado amigo, Adolfo Bioy Casares. Por estos años, Borges, quien ya a los 10 años había traducido a Oscar Wilde, sigue traduciendo a muchos autores de renombre, como Virginia Woolf y William Faulkner.
También continúa escribiendo relatos y ensayos, además de leer constantemente y mantener contacto con grandes escritores de la época. Para 1938 comienza sus problemas con la vista, hecho por el cual tuvieron que viajar en aquel 1914 debido a su padre, solo que ahora es él quien sufre estos problemas. Esta situación nunca lo va a dejar tranquilo y de hecho va a llegar a perder la vista muchos años después. Para los primeros años de la década del 40, Borges y Bioy Casares comienzan a publicar cuentos bajo el seudónimo Bustos H. Roerich, el cual combinaba nombres de sus abuelos para formar el seudónimo. También, si bien no voy a ahondar en esto, Borges era una persona que siempre nombraba sus antepasados y sus raíces de diversos orígenes. Para mediados de esta década, en 1944, publica Ficciones, uno de sus trabajos más reconocidos y que le dieron fama a nivel nacional. Poco tiempo después, con el ascenso de Perón, Borges se posiciona con la gran cantidad de intelectuales que se opusieron al peronismo. Por esto, el gobierno de Perón lo designa inspector de aves y conejos, puesto al cual Borges renunció. Él continúa escribiendo, es nombrado presidente de la Sociedad Argentina de Escritores y para 1949 publica su trabajo más famoso, El Ale, una antología de cuentos que le valieron la fama a nivel internacional. Con el pasar de los años, el gobierno de Perón es derrocado y bajo la nueva dictadura militar que gobierna el país, Borges es nombrado director de la Biblioteca Nacional. En 1967 se casa con Elsa Astet de Milán, su primera esposa, de la cual sin embargo se separó en 1970. Ya para la década del 70, con la vuelta del peronismo, Borges se vio alejado de la función que tan feliz lo hizo, según él, el cargo de director de la Biblioteca Nacional. Como se sabe de su fuerte antiperonismo, Borges no dudó en celebrar el derrocamiento de este por el golpe dado por los militares de la última dictadura en Argentina. Años más tarde, se arrepentiría de celebrar esto, puesto que los crímenes cometidos por las juntas militares fueron de los más atroces de la historia argentina. Muchos dijeron que estos actos, sumados a su saludo con el también dictador Pinochet, fueron los motivos por el cual no le dieron el Premio Nobel de Literatura en su momento. Hace no mucho tiempo, sin embargo, se comunicó que la razón por la cual no se lo entregaron es porque consideraron a Borges demasiado exclusivo o artificial en su ingenioso arte en miniatura. De todos modos, en 1979 le otorgan el Premio Cervantes y demás. Durante los años siguientes, Borges viaja en varias ocasiones con una exalumna, María Kodama, quien luego en 1986 se convertiría en su esposa. Meses más tarde de su segundo casamiento, Borges fallecería a los 86 años, en Ginebra, Suiza. Borges, que ya no veía casi nada, pasó una parte de su vida dictando cuentos, no pudiendo disfrutar del placer de la lectura, aunque tenía gente que le leyera en voz alta. Sus obras son, sin lugar a dudas, de las más importantes de la literatura argentina. Hablar justamente de ellas sería interminable, y más allá de un simple recuento de títulos, nos extendería bastante tiempo. Espero que este resumen les haya gustado. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigo. Muchas gracias. Importante, digamos, lo que significa dentro de la obra de Jorge Luis Borges, el hecho de que no haya sido merecedor del premio Nobel. Básicamente la excusa era que su literatura fue muy críptica y muy exclusiva, entonces la gente que podía acceder a comprenderle era muy poca. No era con la fácil que tiene el premio Nobel de hacer universal a un autor. Entonces, esa básicamente la excusa que por lo que no le dieron. Pero tras bambalinas se dice mucho y dentro de lo que se dice está justamente esa relación que tuvo Borges con la extrema derecha en Argentina y en Chile. La amistad es cierto que, amistad entre comillas también, porque no eran amigos, pero tenía saludos, ¿cierto?, con Videla en Argentina y con Pinochet aquí en Chile. Ya, ahora funciona más bien. Claro, porque también, imagínate el premio Nobel, el comentario universalizar a un autor y que ese autor tenga vínculos con violación a los derechos humanos, etc. Bueno. Exactamente. Como ya estábamos haciendo el ejercicio, ¿cierto? Estamos preparando la lectura en la parte de la motivación, en eso estamos, ¿cierto? Según el modelaje que habíamos hecho antes. Y la imagen de fondo nos da cuenta más o menos de lo que podría tratarse el texto. Juega justamente con eso. Estamos hablando de una obrera que trabaja en una fábrica textil. ¿Cierto? Y hay un tema particularmente con eso. Entonces les voy a pedir que dentro del ejercicio que voy a hacer ahora de lectura, o sea, no les voy a leer el texto yo, voy a hacer un relajo a eso. Nos fijemos en estos elementos que están indicados, ¿cierto? Malamente, ¿cierto? Están indicados en la pizarra, que es indicar el tema, identificarlo,
Identificar la idea principal de lo que se trata el texto, ¿cierto? Analizar recursos literarios que puedan presentarse, como por ejemplo narrador, personaje, tiempo de espacio, específicamente lo que significa también dentro del espacio, no solo lo físico, sino también lo psicológico, que es súper importante, y lo social, también, que tiene que ver con lo económico. Los personajes también se desarrollan en ese ámbito. Identificar palabras claves, también ciertos nombres de personas, recursos estilísticos, imágenes, símbolos también que hay que considerar, identificar principales acontecimientos, relacionar el título ¿cierto? Con el contenido del mismo texto y analizar los efectos que podrían provocarse a partir de la lectura. ¿Ya? Eso podría ser considerado una lectura moderna. Si nosotros dominamos todas estas herramientas, entonces decimos, estamos leyendo bien un texto. Estamos entendiendo. No solamente, si se dan cuenta, no solamente sentarse y leer, no es coser y cantar, como se dice, sino también hacer un ejercicio que significa completar el significado de una obra, estar en el otro lado como un receptor ávido. Es lo mismo que sucede en una conversación. O sea, uno puede estar frente a alguien y escuchar a ese alguien decirte lo que quiera decirte y tú estás como en otra, ¿cierto? Como, estoy escuchando, pero no estoy entendiendo. Y esa es la idea. Ese es el punto justamente de la lectura. La lectura se trata de que nosotros recepcionemos, pero seamos y nos transformemos en lectores modernos. Bueno, ahí te cuento, Emma Sun. A ver si alcanzamos, porque ¿a qué hora terminamos? Emma Sun. Perdón. Supuestamente a las 12, ahora a las 12 y cuarto nos vamos. Ya. Sí, acá estoy lo que nos vamos. Correctillo. Por Jorge Luis Borges. Emma Sun. Al volver de la fábrica de tejidos Tal Filodental, halló en el fondo del zaguán una carta, fechada en el Brasil, por la que supo que su padre había muerto. La engañaron, a primera vista, el sello y el sobre. Luego la inquietó la letra desconocida. 9 o 10 líneas borroneadas querían colmar la hoja. Emma leyó que el señor Mayer había ingerido por error una fuerte dosis de veronal y había fallecido el 3 del corriente en el hospital de Bajé. Un compañero de pensión de su padre firmaba la noticia, un tal Fein o Fain, de Río Grande, que no podía saber que se dirigía a la hija del muerto. Emma dejó caer el papel. Su primera impresión fue de malestar en el vientre y en las rodillas, luego de ciega culpa, de irrealidad, de frío, de temor. Luego quiso ya estar en el día siguiente. Acto continuo comprendió que esa voluntad era inútil, porque la muerte de su padre era lo único que había sucedido en el mundo, y seguiría sucediendo sin fin. Recogió el papel y se fue a su cuarto. Furtivamente lo guardó en un cajón, como si de algún modo ya conociera los hechos ulteriores. Ya había empezado a vislumbrarlos, tal vez. Ya era la que sería. En la creciente oscuridad, Emma lloró hasta el fin de aquel día el suicidio de Manuel Mayer, que en los antiguos días felices fue Emmanuel Zunz. Recordó veraneos en una chacra, cerca de Gualgual. Trató de recordar a su madre. Recordó la casita de Lanús que la remataron. Recordó los amarillos losanges de una ventana. Recordó el auto de prisión, el broma. Recordó los anónimos con el sueldo sobre el desfalco del cajero. Recordó, pero eso jamás lo olvidaba, que su padre, la última noche, le había jurado que el ladrón era Loewenthal, Aaron Loewenthal, antes gerente de la fábrica y ahora uno de los dueños. Emma, desde 1916, guardaba el secreto. A nadie se lo había revelado, ni siquiera a su mejor amiga, Elsa Urstein. Quizá rehuía la profana incredulidad, quizá creía que el secreto era un vínculo entre ella y el ausente. Loewenthal no sabía que ella sabía. Emma Zunz derivaba de ese hecho íntimo un sentimiento de poder. No durmió aquella noche, y cuando la primera luz definió el rectángulo de la ventana, ya estaba perfecto su plan. Procuró que ese día, que le pareció interminable, fuera como los otros. Había en la fábrica rumores de huelga. Emma se declaró, como siempre, contra toda violencia. A las 6, concluido el trabajo, fue con Elsa a un club de mujeres, que tenía gimnasio y pileta. Se inscribieron. Tuvieron que repetir y deletrear su nombre y su apellido. Tuvo que festejar las bromas vulgares que comentan la revisación. Con Elsa y con la menor de las Crocus, discutió a qué cinematógrafo irían el domingo a la tarde.
Luego se habló de novios y nadie esperó que Emma hablara. En abril cumpliría 19 años, pero los hombres le inspiraban, aún, un terror casi patológico. De vuelta, preparó una sopa de tapioca y unas legumbres, comió temprano, se acostó y se obligó a dormir. Así, laborioso y trivial, pasó el viernes 15, la víspera. El sábado, la impaciencia la despertó. La impaciencia, no la inquietud, y el singular alivio de estar en aquel día, por fin. Ya no tenía que tramar ni que imaginar. Dentro de algunas horas alcanzaría la simplicidad de los hechos. Leyó en la prensa que el Nottingham de Malmo zarparía esa noche del Dique 3. Llamó por teléfono a Lowenthal. Insinuó que deseaba comunicar, sin que lo supieran las otras, algo sobre la vuelta y prometió pasar por el escritorio al oscurecer. Le temblaba la voz. El temblor convenía a una delatora. Ningún otro hecho memorable ocurrió esa mañana. Emma trabajó hasta las 12, fijó con Elsa y con Berla Crocus los pormenores del paseo del domingo. Se acostó después de almorzar y recapituló, cerrados los ojos, el plan que había tramado. Pensó que la etapa final sería menos horrible que la primera y que le depararía, sin duda, el sabor de la victoria y de la justicia. De pronto, alarmada, se levantó y corrió al cajón de la cómoda. Lo abrió. Debajo del retrato de Milton Shields, donde la había dejado la antenoche, estaba la carta de Fay. Nadie podía haberla visto. La empezó a leer y la rompió. Referir con alguna realidad los hechos de esa tarde sería difícil y quizá improcedente. Un atributo de lo infernal es la irrealidad, un atributo que parece mitigar sus terrores y que los agrava tal vez. ¿Cómo hacer verosímil una acción en la que casi no creyó quien la ejecutaba? ¿Cómo recuperar ese breve caos que hoy la memoria de Emma Zunz repudia y confunde? Emma vivía por Armagh, en la calle Liniers. Nos consta que esa tarde fue al puerto. ¿Acaso en el infame paseo de julio se vio multiplicada en espejos, publicada por luces y desnudada por los ojos hambrientos? Pero más razonable es conjeturar que al principio erró, inadvertida por la indiferente Recoma. Entró en 2 o 3 bares, vio la rutina o los manejos de otras mujeres. Dio 5 nombres del Nottingham. De uno, muy joven, temió que le inspirara alguna ternura y optó por otro, quizá más bajo que ella y grosero, para que la pureza del horror no fuera mitigada. El hombre la condujo a una puerta, y después a un turbio zaguán, y después a una escalera tortuosa, y después a un vestido, en el que había una vidriera con los ángeles idénticos a los de la casa en Lanús, y después a un pasillo, y después a una puerta que se cerró. Los hechos graves están fuera del tiempo, ya porque en ellos el pasado inmediato queda como tronchado del porvenir, ya porque no parecen consecutivas las partes que los forman. En aquel tiempo fuera del tiempo, en aquel desorden perplejo de sensaciones inconexas y atroces, pensó en Zunz una sola vez en el muerto que motivaba el sacrificio. Yo tengo para mí que pensó una vez, y que en ese momento peligró su desesperado propósito. Pensó, no pudo no pensar, que su padre le había hecho a su madre la cosa horrible que a ella ahora le hacían. Lo pensó con débil asombro y se refugió, enseguida, en el vértigo. El hombre, sueco o finlandés, no hablaba español. Fue una herramienta para Emma, como ésta lo fue para él, pero ella sirvió para el goce y él para la justicia. Cuando se quedó sola, Emma no abrió enseguida los ojos. En la mesa de luz estaba el dinero que había dejado el hombre. Emma se incorporó y lo rompió como antes había roto la carta. Romper dinero es una impiedad, como tirar el pan. Emma se arrepintió apenas lo hizo. Un acto de soberbia y en aquel día. El temor se perdió en la tristeza de su cuerpo, en el asco. El asco y la tristeza se encadenaron, pero Emma lentamente se levantó y procedió a vestirse. En el cuarto no quedaban colores vivos. El último crepúsculo se agravaba. Emma pudo salir sin que la advirtieran. En la esquina subió una cross, que iba al oeste. Eligió, conforme a su plan, el asiento más delantero, para que no le vieran la cara. Quizá le confortó verificar, en el insípido trajín de las calles, que lo acaecido no había contaminado las cosas. Viajó por barrios decrecientes y opacos, viéndolos y olvidándolos en el acto, y se apeó en una de las bocacalles de Barnes. Paradójicamente su fatiga venía a ser una fuerza, pues la obligaba a concentrarse en los pormenores de la aventura y le ocultaba el fondo y el fin. Aaron Lowenthal era, para todos, un hombre serio.
Para sus pocos íntimos, una mano. Vivía en los altos de la fábrica, solo. Establecido en el desmantelado arrabal, tenía a los ladrones. En el patio de la fábrica había un gran perro y en el cajón de su escritorio, nadie lo ignoraba, un revólver. Había llorado con decoro, el año anterior, la inesperada muerte de su mujer, una Gauss que le trajo una buena dote. Pero el dinero era su verdadera pasión. Con íntimo bochorno se sabía menos apto para ganarlo que para conservarlo. Era muy religioso. Quería tener con el Señor un pacto secreto que lo eximía de obrar bien a trueque de oraciones y devociones. Calvo, corpulento, enlutado, de quevedos ahumados y barba rubia, esperaba de pie, junto a la ventana, el informe confidencial de la obrera Zuz. La vio empujar la verja, que él había entornado a propósito, y cruzar el patio sombrío. La vio hacer un pequeño rodeo cuando el perro atado ladró. Los labios de Emma se atareaban como los de quien reza en voz baja. Cansados, repetían la sentencia que el señor Loewenthal oiría antes de morir. Las cosas no ocurrieron como había previsto Emma Zuz. Desde la madrugada anterior, ella había soñado muchas veces, dirigiendo el firme revólver, forzando al miserable a confesar la miserable culpa y exponiendo la intrépida estratagema que permitiría a la justicia de Dios triunfar de la justicia humana. No por temor, sino por ser un instrumento de la justicia, ella no quería ser castigada. Luego, un solo balazo en mitad del pecho rubricaría la suerte de Loewenthal. Pero las cosas no ocurrieron así. Ante Aaron Loewenthal, más que la urgencia de vengar a su padre, Emma sintió la de castigar el ultraje padecido por él. No podía no matarlo después de esa minuciosa deshonra. Tampoco tenía tiempo que perder en teatralerías. Sentada, tímida, pidió excusas a Loewenthal, invocó, a fuerza de la Torá, las obligaciones de la lealtad, pronunció algunos nombres, dio a entender otros, y se cortó como si la venciera el temor. Logró que Loewenthal saliera a buscar una copa de agua. Cuando éste, incrédulo de tales aspavientos, pero indulgente, volvió del comedor, Emma ya había sacado del cajón el pesado revólver. Apretó el gatillo 2 veces. El considerable cuerpo se desplomó como si los estampidos y el humo lo hubieran roto. El vaso de agua se rompió. La cara la miró con asombro y cólera. La boca de la cara le murió en español y en yiddish. Las malas palabras no cejaban. Emma tuvo que hacer fuego otra vez. En el patio, el perro encadenado rompió a ladrar, y una efusión de brusca sangre manó de los labios austeros y manchó la barba y la ropa. Emma inició la acusación que tenía preparada. He vengado a mi padre, y no me podrás castigar. Pero no la acabó, porque el señor Loewenthal ya había muerto. No supo nunca ni alcanzó a comprender. Los ladridos tirantes le recordaron que no podía aún descansar. Desordenó el diván, desabrochó el saco del cadáver, le quitó los quevedos salpicados y los dejó sobre el fichero. Luego tomó el teléfono y repitió lo que tantas veces repetiría con esas y con otras palabras. Ha ocurrido una cosa que es increíble. El señor Loewenthal me hizo venir con el pretexto de la huelga. Abusó de mí. Lo maté. La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos, porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Emma Zuz, verdadero el pudor, verdadero el odio. Verdadero también era el ultraje que había padecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y unos 2 nombres propios. Una historia, buen cuento. Pero ahí se ve mucho también esta idea de, aquí vamos a hacer un análisis de los personajes, si nos permite el tiempo, ¿cierto? A propósito de la onomástica, los nombres de los personajes que nos dicen básicamente características de esto, ¿cierto? Emma Zuz, Emma es un nombre que viene de Emmanuel, que significa, ¿cierto?, Dios con nosotros. Emma, de alguna manera, representa esa fuerza divina, ¿cierto? Acuérdense que ella está tratando de hacer justicia. El padre de Emma, que murió en Brasil, autoexiliado por la vergüenza, la deshonra, ¿cierto? Porque él fue acusado del cajero de la fábrica, de la empresa donde Loewenthal, ¿cierto?, era dueño. Entonces, él como que hizo una especie de defalco, lo acusaron ahí, bueno, todo falso, obviamente, y eso le provocó no solamente la quiebra económica, porque nadie va a contratar a un ex convicto, menos de asuntos económicos, y eso lo llevó, ¿cierto?, esa deshonra también lo llevó
al suicidio. Cuando se muere el papá, le llega una carta y más, ¿cierto? Y Emma se da cuenta de que tiene que poner en marcha el plan que estaba pensando hace rato. Ella está trabajando, es una obrera, ¿cierto?, de la fábrica de Loventhal, y producto, ¿cierto?, de estas revueltas sociales de la época, estamos hablando de como 1914, 1915, 1920. Hay como una huelga, ¿cierto?, de trabajadores. Entonces ella dice, y como ella es muy reservada, nadie sabe de su plan, nadie sabe de su vínculo con su padre, lo que le había pasado, ni siquiera el propio Loventhal. Así que se cambian el apellido, pues, entonces no puede el tipo social, hay un juego, ¿cierto?, de ocultar todo. Ella guardaba su secreto, ¿no? Claro, tiene súper piola. Entonces ella sabe y tiene más o menos bien claro con respecto a lo que tiene que hacer. Ahí tienen algunas pistas, ¿cierto?, con respecto al texto que nos dice básicamente eso. Entonces ella dice que le dice a Loventhal, lo llama por teléfono y dice: soy Emma Suns, que yo tengo información sobre la huelga, y dice más o menos, entonces como el viejo era tacaño, avaro y un poco déspota, la llaman, la citan a la oficina para poder hablar de eso y saber quiénes son los huelguistas y más o menos como esa piel. En términos chilenos, más coloquiales. Pero es mentira, porque a propósito de eso ella se iba a aprovechar, ¿cierto?, para poder simular un ataque sexual y con eso obviamente acusar a este tipo de un intento de violación o violación derechamente, ¿cierto?, y con eso justificar el asesinato. Antes de que se muriera, eso sí, ella tenía pensado decirles: ay, yo soy la hija de tal, ¿te acuerdas de lo que hiciste, maldito desgraciado? Pero no le funcionó porque pasó todo más rápido de lo que ella tenía presupuestado. Sin embargo, para poder simular este ataque sexual bien, ella, de 19 años, se entrega, ¿cierto?, físicamente, sexualmente se entrega, ¿cierto?, a un marinero desconocido, un tipo, ¿cierto?, que viene al puerto en Buenos Aires, ¿cierto? Entonces ella se acuesta con él, van a una despedida, se hace pasar por prostituta, el tipo cree que es una prostituta y de hecho le deja la plata en el velador del motel donde supuestamente están. 18 años. 18 o 19 años. Sí. Entonces con esa violencia sexual con la que fue usada sexualmente, ¿cierto?, ella puede decir abiertamente, porque seguramente le van a hacer contrataciones físicas de la policía, le van a decir: a ver, ¿dónde está la violación? Entonces no solamente por el hecho de la escena del crimen, sino también le van a hacer exámenes físicos a ella para poder comprobar la violación. Entonces ahí tiene la evidencia, porque ella era virgen. Y todo calzado, pues la violencia física seguramente va a tener alguna evidencia de que fue violentada sexualmente, de alguna manera eso implica hacer todo lo otro. Entonces está todo preciso. Se ve que Aaron Loventhal, ¿cierto?, es un tipo que significa su nombre, ¿cierto?, poderosa montaña, de ahí viene el nombre, ¿cierto?, un tipo inaccesible. Desde el punto de vista, ¿cierto?, es difícil que una persona común y corriente, más una obrera de justicia, más si es mujer y más si estamos hablando a principios del siglo XX, difícil por toda la condición social, todo era como pelear contra una montaña, literalmente. Entonces ese es los simbolismos de los nombres, como nos van diciendo cosas también. Ahí a propósito, ¿cierto?, de las características que tiene, que era un tipo tacaño, que estaba movido solamente por la ambición del poder, ¿cierto?, y específicamente el dinero, el amante del dinero. Entonces cualquier cosa que pudiera hacer a propósito de eso, lo iba a hacer. Entonces tenía ese antecedente y lo jugó a favor también de la historia de Emma Suns. Ahora no está, ¿cierto?, un tipo reservado, serio, pero para todos conocido, ¿cierto?, un avaro. De hecho, tan avaro que no tenía una casa aparte, sino que vivía en el mismo fábrica, segundo piso. Así da. Algunas imágenes que podían asociarnos, ¿cierto?, y darnos idea de la historia. De hecho, se hizo una película en Italia que se llama Días de Odio, que fue a propósito de esta misma historia, que nos dice, ¿cierto?, y que como relatos policiales como bien atractivo, porque de hecho es más largo, ¿cierto? Si ustedes lo ven así, se puede alargar en la trama, se puede extender, mostrar otros elementos dentro de la historia. Preguntas que podemos hacernos a propósito justamente de esto mismo, las relaciones que tienen los personajes, por ejemplo, dentro de la historia, cómo se van uniendo, ¿cierto?, la trama específicamente en relación a las personalidades de uno y de otro. Fíjense que ella es súper tímida, sin embargo tenía tan sabido, tan aprendido este plan, que a pesar de que era difícil ponerlo en ejecución, lo hizo. No le salió 100% bien, pero le salió bastante bien. O sea,
sin culpa, digamos, porque básicamente lo que ella vivió, el producto, digamos, de esta situación familiar, era como un ataque sexual, o sea, literalmente una violación una vulneración de sus condiciones. Logra hacer por lo menos justicia, creo yo. Entonces la pregunta es, a propósito de esto, perdón, la motivación ya la sabemos, ¿cierto? Sí, estamos largos. Pregunta entonces si ella es justiciera o una homicida, una criminal común. Esa es una pregunta que podemos respondernos a propósito, ¿cierto?, de lo que hemos leído. Ella, se supone que esa era la frase que se había aprendido: he vengado a mi padre y no me podrán castigar, porque lo que ella ha hecho, ¿cierto?, puede ser considerada justicia o no, dependiendo, ¿cierto?, de lo que nosotros creamos. Homicida o justiciera. Más dice ahí, a propósito, porque esto tiene mucho que ver con el cristianismo, tiene mucho que ver también con los nombres, ¿cierto?, de los alcances. De hecho, ella es como Emma, de Emanuel, uno de los nombres de Jesús, no me equivoco. Vale. Claro, dice, más si hubiese muerto, entonces pagará vida por vida o por otro bien por bien. Es Yo como creo que, que si fue violación, es una víctima. Pero si no fue violación. no, pues ella simuló la violación. Ahora, lo que ella En ningún está. momento consideraron violación, en ningún momento consideraron No, porque el tipo no- caballero no la violó. No, ella simuló eso para poder acusarlo y para poder simuló. justificar el homicidio. Se lo quitó y se metió con otro hombre diciendo que supuestamente Claro. era prostituta. Entonces, claro, saca. Para que después, Entonces, cuando como la el vieron tipo. los médicos, vieron que sí tuvo, entre comillas, abuso sexual. Pero había asegurado. Entonces hizo toda la trama que ella armó para poder, la motivación, ¿cierto?, era justamente hacer justicia con respecto a su padre. Por eso es importante que sepan, ¿cierto?, que la lectura tiene que ver con eso. Eso es lo que aprendimos hoy día, que la lectura debe ser un ejercicio un poco más complejo de lo que nosotros lo hacemos habitualmente. Jugársela por la idea, ¿cierto?, de que una obra literaria no es una obra en el vacío. Y hay que entenderla, ¿cierto? Hay que entenderla en un contexto, en un ejercicio, ¿cierto?, que involucra también entender cuál sería la motivación. Fíjense que el texto no tiene mucho distinto en relación, ¿cierto?, a lo que nosotros vemos y vivimos con respecto a la discriminación sobre la condición social, porque Emma es obrera, pero también por el hecho de que es mujer, y así de difícil, ¿cierto?, en esa época hacer justicia. O sea, que ella era una mina que ella fue hija de un tipo que fue acusado injustamente. O sea, muy difícil que pueda hacer justicia del otro modo, de la justicia humana, ¿cierto? Entonces ella tomó literalmente la justicia en sus manos. Por eso que es choro la historia. Chiquillos, eso sería. Que estén muy bien, gracias por venir. Eso, porque vayan a sus casitas, almuercen, se abriguen, disfruten. Sí, voy a hacer la cancelación de esto. Cuídense mucho, chiquillos lindos.